Bienvenidos a un nuevo video, espero te encuentres bastante bien, ya que el día de hoy tengo para ti el truco de magia más fácil y más rápido que puedes hacer con una baraja de cartas. Es muy sencillo de realizar y sobre todo muy sorprendente. Quiero que tú mismo seas testigo de este efecto. Lo único que tenemos que hacer es tomar la baraja de cartas y mezclar cuantas veces sea necesario hasta confirmar que realmente cada una de las cartas está completamente mezclada. Hecho esto, podemos mostrar que realmente la baraja no tiene ningún tipo de orden, y lo increíble de todo esto es que no importa el orden de la baraja, nosotros en tan solo 3 segundos podremos memorizar la posición de cada una de las cartas. Es decir, colocando la baraja y en 1, 2, 3. Este tiempo es más que suficiente para poder saber en qué posición se encuentran cada una de las cartas. Es decir, si el espectador elige una, yo podré saber e identificar en tan solo un segundo de qué carta estamos hablando. Vamos a comprobarlo, por ejemplo, con esta carta de aquí. Tan solo extiendo la baraja y yo ya sé que tu carta es exactamente el 8 de picas. Vamos a ver si realmente el 8 de picas. Lo podemos repetir una segunda ocasión. Vamos a colocar la baraja y, por ejemplo, esta carta de aquí, vamos a ver de qué carta estamos hablando. En este caso, creo yo que estamos hablando del 3 de tréboles. Vamos a ver si efectivamente, así es, el 3 de tréboles. Y lo podemos hacer hasta en una tercera ocasión, mezclando aún más toda la baraja. De esta manera, colocamos las cartas y, por ejemplo, esta carta de aquí tenemos que identificar cuál es en tan solo un segundo, y yo creo que estamos hablando del 10 de diamantes. Vamos a ver si efectivamente el 10 de diamantes. Lo más increíble de este truco de magia, además de que es muy sencillo de realizar, es que no te arriesgas en ningún momento, es decir, todo está bajo control de inicio a fin. Así que bien, este es el truco de magia más fácil y rápido que puedes hacer con una baraja de cartas. Ahora bien, si te gustó, pasamos a la revelación. Lo único que debemos utilizar para hacer este efecto de magia es una baraja de cartas común y corriente. No importa si tiene mucho tiempo y si le faltan cartas, eso no importa en lo absoluto. ¿Cómo vamos a hacer este efecto? Muy sencillo. Aquí, como pueden ver, realmente parece que la baraja está completamente mezclada, cuando en realidad no es así. En realidad sí tiene un orden, y para que lo puedan identificar, lo que voy a hacer es cortar exactamente por el 10 de diamantes. ¿Por qué? Porque llegamos a esta coincidencia. Tenemos el 10 rojo por un lado y el otro 10 rojo por el otro lado. Pero si paso una de las cartas, tenemos las dos reinas negras, tenemos un 6 rojo y otro 6 rojo, y así nos podemos ir con cada una de las cartas. Todas las cartas son exactamente su carta hermana, por así decir, que sería 5 de diamantes, 5 de corazones, 8 de corazones, 8 de diamantes. Es de esta manera como tenemos que acomodar la baraja. Ya cuando lo ponemos en esta situación y de esta manera, realmente es muy difícil identificar que la baraja está en orden. Tendrías que ser muy observador, y créeme que ningún tipo de público lo primero que va a hacer es decir, a ver, voy a contar si el 7 de picas, que está en la quinta posición, está también en la quinta posición, partiendo del 8 de corazones, que sería la carta hermana de la primera. No, obviamente no va a pasar esto. Entonces no te pongas nervioso, porque realmente nunca van a poder descubrir que en realidad esta baraja está completamente ordenada. Pero ¿cómo es que al inicio realmente mezclé la baraja? Pues todo fue falso. En realidad utilicé una mezcla falsa que se hace de la siguiente manera. Colocamos la baraja de forma horizontal hacia nosotros, y lo que vamos a hacer es cortar primero con la mano derecha, en este caso si eres diestro, así que empiezo cortando de este lado, y vamos a cortar la parte superior con la otra mano, de esta manera. Tenemos inferior y superior. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Empezar a tirar cartas con el montón de abajo, es decir, con el montón que está en mi mano derecha. Ya una vez que tiro cartas, voy tirando más y termino en esta posición. Ahí realmente las cartas sí se están entrelazando, pero no por completo, no está cuadrada la baraja. Así que lo que tengo que hacer es rápidamente tomar, y al momento que giro, las cartas se separan en este microsegundo, y empiezo a aventar las cartas para simular que estoy cuadrando toda la baraja. Pero en realidad todo está en el mismo orden. Lo vamos a intentar una vez más. Y para que lo puedan observar más fácil, voy a colocar el montón de abajo cara arriba. De esta manera mezclamos y
Como pueden ver, efectivamente no se ha mezclado absolutamente nada. El montón de abajo sigue estando cara arriba, separado completamente del resto de las cartas. Entonces, una vez que hacemos esta mezcla, ya estamos dándole a entender al espectador que realmente no nos importa si la baraja se está mezclando o si cortamos la baraja o en fin. Para esto, lo que sí podemos hacer es cortar la baraja cuantas veces queramos. ¿Por qué? Porque de esta manera no se altera el orden. Sí se altera la carta con la que se inicia y con la que se acaba, pero realmente sigue estando en la misma posición. Cortamos, cortamos y cortamos una vez más. Y como pueden ver, yo tengo 5 de picas, vamos a cortar por el 5 de tréboles y aquí empezamos a contar todas las cartas y están exactamente con su carta hermana. Entonces recuerden, no podemos mezclar de forma real a la americana, pero sí podemos decirle al espectador que nos ayude a cortar hasta que él se sienta completamente cómodo. Hecho esto, lo que tenemos que hacer es decirle al espectador que vamos a memorizar las cartas. Para esto, extendemos y hacemos, ¿ok? Perfecto, ahí está, con eso es más que suficiente. Aquí lo que estamos haciendo es darle un porqué a cómo estamos encontrando las cartas. Es simple y sencillamente eso. Si tú te quieres saltar este paso, lo puedes hacer sin ningún problema. A mí me gusta hacerlo para que realmente el público piense que estoy memorizándome la posición de cada una de las cartas. Y ahora sí pasamos a la parte más interesante. ¿Cómo adivinar las cartas? Muy sencillo. Gracias al acomodo que tenemos, pasa algo muy curioso. Y es que al tomar una carta, por ejemplo esta de aquí, la depositamos y no regresamos así, sino que exactamente donde tomamos la carta vamos a partir de esta manera. Al hacer esto, la baraja solita nos va a decir de qué carta estamos hablando, gracias a que extendemos las cartas y vamos a identificar dos cartas primero, la inicial y la final, es decir, 6 negro y J negro. Y rápidamente nos vamos al centro a buscar precisamente el 6 negro y la J negra, que están en esta posición. Y como pueden ver, tienen una carta en el centro, que es el 3 de corazones. Si aquí está el 3 de corazones, su carta hermana sería el 3 de diamantes, que específicamente estaría aquí. Así de sencillo es hacer este efecto, vamos a repetirlo, pero ahora sumándole una técnica más, que es una mezcla por arrastre, cuando en realidad lo único que estoy haciendo es cortando la baraja. Es exactamente este movimiento, pero simulando que mezclo la baraja. Si lo haces más rápido, obviamente se va a ver más realista, como si realmente estuviéramos mezclando las cartas. Pero en realidad pasa exactamente lo mismo. La baraja se queda en un orden determinado con el cual podemos seleccionar una carta, colocar la baraja en la mesa y decir 5 negro, 4 negro, 5 negro, 4 negro, 7 de corazones. Entonces aquí estaría el 7 de diamantes. Ok, vamos a repetirlo por última ocasión, colocando la baraja en la mesa, cortando aproximadamente por aquí, colocamos la carta y recuerden, no regreso, sino que completo el corte. Hecho esto, ya puedo girar la baraja, me doy cuenta de que tengo un 9 negro, un 6 negro, así que me voy por 6 negro y 9 negro. Reina de corazones, entonces aquí estaría exactamente la reina de diamantes. Y es así como podemos hacer este efecto de magia. Lo único que debes hacer es acomodar la baraja, aprenderte si gustas y si lo quieres hacer más profesional la mezcla falsa que te enseñé al inicio. Y no pasa nada si a la baraja le falta una carta. Si no encuentra la carta hermana, no sé, del rey de picas, del as de corazones, solamente retira esa carta. Es decir, las cartas que no encuentres con su carta hermana, es mejor quitarlas para que no nos eche a perder el efecto. Como puedes ver, es un efecto muy bonito, muy visual, muy sorprendente y lo más importante, muy fácil de realizar, con el cual vas a sacar muchísimas sorpresas. Y si es así, pues te invito a que te grabes haciendo el efecto, ya sea con tu familia, con tus amigos o con la persona que tú quieras. Y si le sacas una gran sorpresa a aquella persona, pues te invito a que me mandes ese video a mis redes sociales que te están apareciendo aquí abajito en pantalla. De esta manera podré verlo, y si me gusta mucho la reacción de la persona y cómo ejecutas el truco de magia, muy probablemente te robes un par de minutos del siguiente video para que salga tu performance. Y bien, sin más que decir, espero que te haya gustado este truco de magia, y si fue así, no olvides regalarme un like, suscribirte activando esa pequeña campanita para que no te pierdas ni un solo video de este canal, y compartir este video con alguna persona a la que creas que este tipo de contenido le puede interesar. Recuerda comentar aquí abajito tu parte favorita o cualquier duda que tengas, ya que me gusta leer tus comentarios y sobre todo responder tus dudas. Sin más que decir, ya sabes que yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye.